¿Qué hola, caballeros? Hoy vamos a hablar de un episodio de la historia de Cuba que involucra también a los Estados Unidos, pero quizás de la manera que menos ustedes se lo esperan. Pues a pesar de que nos hemos acostumbrado a oír que los piratas fueron a partir de los años 1500 hasta los 1700, y eso es lo que nos han hecho pensar con esto de las películas de Jack Sparrow y todo lo demás, el asunto fue que la piratería en el Mar Caribe se extendió por mucho más tiempo y lo que se conoce como la era dorada de la piratería terminó en el año 1825, donde Cuba en estos últimos años tuvo un papel fundamentalísimo, lo que provocó que los Estados Unidos tomaran carta un poco más fuertemente luego de que se convirtieron en nación independiente en operaciones en el Mar Caribe. Por eso, si quieres saber acerca de este pequeño episodio en particular de la historia, quédate en este programa, porque hoy vamos a estar hablando de la Marina de los Estados Unidos contra los piratas cubanos. En el siglo XIX, las luchas por la independencia hispanoamericana, pues que muchos países se quedaron arruinados o llegaron a su independencia en un estado como de insubordinación y locura, lo que propició que en el área del Caribe la piratería cobrara un nuevo auge, luego de que había decaído por los constantes esfuerzos de España y el Reino Unido por liquidar la piratería en esta área hacia finales del siglo XVIII. Pero bueno, empezaron a aparecer más piratas y entonces entra un nuevo actor fundamental en esta lucha contra la piratería, y es los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que habían adquirido su independencia en el año 1781, o sea, luego de que derrotan a Inglaterra en la guerra de independencia norteamericana, pues entran en este asunto, convirtiéndose, ya estaban dando los primeros pasos hacia convertirse en una potencia comercial en el área, y al ver que sus barcos estaban atacados, decidieron tomar una decisión muy importante. Barcos. Necesitamos construir barcos. Necesitamos más barcos para contraatacar este asunto de la piratería en el Mar Caribe, porque esta gente se están metiendo con nuestros barcos y con nuestro dinero. Y todo el mundo sabe que esas son dos cosas con las que no te puedes meter con los Estados Unidos. Ya de hecho sabemos en la larga historia lo que pasa cuando alguien se mete con los barcos americanos. Generalmente todo termina en una guerra en la que no le va bien a nadie. Por esos tiempos habían tres consortes adquiriendo notoriedad en el Mar Caribe. Uno era Jean Lafitte, un francés que, basado en Luisiana, empezó como una onda de corsario que le daba su allegiance, o sea, le juraba bandera al mejor postor, pero en un momento determinado se le viró en contra a los americanos, sobre todo después de la guerra de 1812, donde en parte aceptó ofertas de los ingleses, que eran los enemigos de Estados Unidos en este pequeño conflicto. También estaba el pirata puertorriqueño Roberto Cofresí, un tipo que venía de un linaje noble, según se ha investigado, pero que luego de los primeros intentos independentistas y tal, el tipo saltó de un lado para otro, estuvo luchando en la guerra de independencia en América Latina y todas esas cosas, y bueno, volviendo a casa más pobre que el carajo, entonces el man decidió dedicarse a la piratería, y sí que hizo mucho daño. Y también estaba el pirata cubano, que se le conoce solo por su nickname, o sea, por un apodo, porque mira que he buscado y he tratado y no he encontrado cómo se llamaba el man, pero le decían Diabolito. El Diablito. Las acciones predatorias de estos consortes eran tan grandes que Estados Unidos, que en ese momento se debatía entre si deberían mantener una marina fuerte y permanente, lo que sería hoy el Active Duty Marine, o poner barcos en reserva y tener pequeños escuadrones solo para proteger la costa, decidió que necesitaban ampliar su marina de guerra para apoyar a otras potencias europeas en el patrullaje de las costas caribeñas y luchar contra la piratería, porque se estaban perdiendo muchos barcos y muchísimo dinero por las acciones de estos piratas, sobre todo del Diablito y de Roberto Cofresí. Para el año 1814, Estados Unidos estaba reportando que más de 54 barcos se habían perdido ese año, con toda su mercancía y sus tripulaciones masacradas en la gran mayoría, aunque a veces los piratas simulaban como que iban a acabar con la tripulación, hacían mock execution, o sea, ejecuciones de mentirita para meterle el miedo
a las tripulaciones capturadas y que estos fueran más dóciles. Sin embargo, el presidente James Monroe por aquel momento no estaba dispuesto a aceptar aquello y decidió crear la primera Task Force de la Marina de los Estados Unidos, la Task Force de West Indies, o sea, de las Indias Occidentales, para luchar contra el fenómeno de la piratería. Es así como los navalistas ganaron su batalla y se comisionaron varios buques y también se adquirieron de flotas privadas varios buques para armarlos y mandarlos al Caribe a patrullar en un tiempo donde los Estados Unidos también estaban embarcados, o sea, la Marina norteamericana también estaba embarcada en guerras antipiratería en lugares tan lejanos como el mar Mediterráneo. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro video. No obstante, en estos escuadrones antipiratería salieron nombres como el del Comodoro Porter, como el del primer almirante, uno de los primeros almirantes de la Marina de los Estados Unidos, David Farragut, y el también almirante Cornelius Stripling, quienes luego se consagraron durante la Guerra Civil de los Estados Unidos por sus servicios prestados a la Marina del Norte. No obstante, en estos momentos estos nombres eran malamente conocidos y estaban apenas empezando su carrera de una manera muy peculiar, luchando contra piratas caribeños. No era Johnny Depp ni ninguna de esta gente, otros de los piratas que hemos visto en Black Sails o algo de esto. Los piratas estos del Caribe tenían tripulaciones mixtas y navegaban en pequeños barcos tripulados por aproximadamente 2 docenas de tripulantes, valga la redundancia, y ellos se dedicaban a atacar todo lo que se venía enfrente. No le daban tiempo a ninguna de las tripulaciones a prepararse para nada. Se tiraban, abordaban, tomaban prisioneros, saqueaban y en dependencia de cómo fuera la cosa, bueno, se los llevaban a la costa y los mantenían ahí prisioneros pidiendo rescate, o bueno, los masacraban, los tiraban al mar y se quedaban con los barcos para sumarlos a sus flotas. Estas tripulaciones estaban compuestas de holandeses, franceses, ingleses, antillanos también, haitianos, mulatos, negros, en fin, gente de todo tipo de extracto social, segundones, todo lo que hemos visto en la historia. Y bueno, sí, eran muy efectivos, sobre todo en sus operaciones alrededor de la isla de Cuba y los cayos de la Florida, lo que empezó a mosquear un poco a los americanos porque seguían perdiendo muchísimo dinero y España, curiosamente, no estaba dispuesta a ayudar, a pesar de que ellos también combatían la piratería a su manera, no estaba dispuesta a darle la mano a los Estados Unidos para que las tropas norteamericanas en algunas ocasiones desembarcaran en los territorios españoles como Cuba y Puerto Rico a perseguir a estos piratas y liquidarlos. No obstante, los americanos tenían otra idea. Ya que los españoles se negaban a ayudar a los americanos, el presidente de los Estados Unidos dijo: bueno, si esta gente no nos dejan desembarcar, nosotros no vamos a provocar un incidente internacional. Pero bien que podemos agarrar y coger estos consortes y en los lugares donde España le vaya a costar menos trabajo darse cuenta que hemos desembarcado, sí vamos a desembarcar y vamos a perseguir y vamos a acabar con estas amenazas. Tú sabes, el Yuma siendo Yuma desde tiempos inmemoriales. Lo que no me guste, me lo voy a bailar. Una de las características que ha caracterizado, valga la redundancia otra vez, a todos los gobiernos de Estados Unidos. El que me da sombra, se va. Es así que la Marina norteamericana decidió empezar a explorar desde las afueras de la bahía de La Habana, examinar minuciosamente todos los barcos que salían, porque ellos pensaban que los españoles de cierta y determinada manera le estaban dando ayuda a los piratas, de lo que no estaban a veces muy alejados de la verdad, pues la negativa de España a permitir a los marineros norteamericanos perseguir en tierra cubana a los piratas daba muy mala espina. Por tanto, las fuerzas del Comodoro Porter y del Comodoro Kearney también empezaron a ver cómo se movían estos barcos y a perseguirlos a la distancia cada vez que andaban por las aguas de La Habana, y llegaron a la conclusión de que las principales bases piratas en aquel momento estaban en lo que hoy se conoce como el Cabo de San Antonio, en aquel momento Cape Antonio, y en la parte oriental de Cuba, cerca de Cabo Cruz, lo que estaría el área cercana increíblemente de la bahía de las Coloradas, playa de las Coloradas.
qué casualidad, piratería, las coloradas y barcos piratas alrededor. ¿Quiénes otros piratas desembarcaron después por ahí en 1956? No vamos a hablar de eso. Es así que en los años 1820 los americanos empiezan a perseguir a los piratas por toda esta área del occidente y del oriente de Cuba. Incluso hasta en Matanzas, afuera de la bahía de Matanzas, llegaron a localizar naves piratas y las atacaron dentro de la bahía, destruyéndolas totalmente y forzando sus tripulantes hacia tierra. Pero nunca los persiguieron hasta un día. Como habíamos dicho, el presidente de los Estados Unidos y el secretario de la Marina habían recomendado a los marineros norteamericanos de no lanzar landing parties en lugares donde España se pudiera dar cuenta fácilmente de que ellos habían desembarcado e incluso habían violado la neutralidad de la colonia, del territorio español. Por tanto, ¿qué lugar mejor que el Cabo de San Antonio, un poquito bien alejado de la capital, para tirar una incursioncilla y perseguir piratas? Es así que en diciembre de 1822, Kearny, quien andaba en su barco, el Enterprise, quédense con este nombre, es el primero de su nombre. Luego se le dio su nombre a otros barcos hasta que terminó teniéndolo uno de los portaaviones más grandes de la flota de los Estados Unidos. Pues bueno, este man, Kearny, estaba por el Cabo de San Antonio cuando descubrió una flotilla pirata que andaba haciendo de las suyas, huyendo. Había tomado prisioneros y todas esas cosas, y entonces los americanos, por supuesto, deciden perseguirlo. Los piratas, al verse sobrepasados y en la sorpresa de que los americanos los habían cogido con las manos en la masa, es entonces que deciden, bueno, paticas, ¿para qué te quiero? Como esta gente nunca nos persiguen, vamos a agarrar, nos vamos a tirar detrás de un banco de arena, damos el barco por perdido y nos retiramos a la tierra, porque los americanos no van a bajar detrás de nosotros. Esta vez Kearny y sus hombres tenían otra idea. Ellos, siempre fieles a la premisa de que la prudencia es la mejor parte del valor, nunca habían decidido tirarse detrás, y como pues no querían provocar un incidente internacional con España, bueno, lo dejaban así. Sin embargo, esta vez el capitán americano dijo que nananina, y cuando vio que los piratas se estaban yendo a tierra, les cayó atrás, mandó pequeños botes al agua llenos de soldados, los que serían los primeros US Marines de la historia, si me preguntan a mí, aunque ya este título se lo estaban ganando en las aguas del Mediterráneo. Y estos manes fueron detrás de los piratas, quienes por primera vez se vieron sorprendidos. Carajo, los americanos nunca nos caen detrás y esta vez están detrás de nosotros. No van a salir de nuestros traseros hasta que no nos agarren. Pues sí, eso fue lo que hicieron los americanos. Se tiraron detrás de ellos y los piratas se metieron en el bosque tratando de huir. No obstante, los americanos este viaje sí los persiguieron. Y en las notas de Kearny dice que los piratas ofrecieron una pequeña muestra de fuerza, tú sabes, trataron de probar disparar para atrás, pero a los marines americanos en ese momento ya no había quien les quitara el hueso de la boca. Eran como un perro rabioso. Aunque esa vez los piratas se las arreglaron sin sostener graves bajas para escapar, los americanos sí que los persiguieron tierra adentro y encontraron un fuerte, una pequeña villa donde estaba el botín que los piratas no se habían podido llevar en aquel momento. Encontraron tabaco, encontraron café, encontraron oro, encontraron muchísimas pertenencias y sobre todo correspondencias, al lado también de una tumba donde se dice encontraron un cuerpo de una persona que parecía anglosajona, pero no pudieron identificar si era norteamericano, o sea, American, o europeo. Le dieron los honores correspondientes, agarraron todo el botín y con la misma se largaron, no sin antes destruir el fuerte pirata. Por supuesto que las noticias le cuadraron muchísimo al presidente de los Estados Unidos, quien las compartió con sus amigos británicos, y estos decidieron también apoyar los esfuerzos de la Marina norteamericana desde sus bases en Jamaica y el resto de las Antillas Menores inglesas. Por tanto, este man Kearny se convirtió en un tipo aún más osado. Eso de la prudencia lo dejó de lado y comenzó, con el apoyo de la Marina Real norteamericana y de sus propios barcos, a llevar un crackdown total en la piratería en el Mar Caribe, viéndose envuelto en al menos 2 grandes
confrontaciones más, una en la cual capturó 6 barcos piratas luego de liberar una flotilla que tenían prisionera, y el segundo, otra invasión del territorio cubano. En marzo de 1823 andaba este man Kearny por las aguas del oriente de Cuba cuando encontró una flotilla pirata y dijo: esta es la mía. Y entonces ahí fue donde decidió perseguirlos, y usando nuevamente el factor sorpresa, sin darle aviso a nadie, capturó 7 barcos piratas. Pero ustedes piensan que esto se quedó aquí. La resolución de la Marina norteamericana, esa que se ha visto a lo largo de la historia, ya se estaba escribiendo en pólvora. Por tanto, los americanos, ni cortos ni perezosos, decidieron volver a desembarcar, volver a perseguir a los piratas en tierra y volverle a dar candela a todo lo que encontraran que tuviera que ver con esta gente. Más tarde, incluso sobre el 21 de julio de ese mismo año, los norteamericanos andaban explorando las aguas de Cabo Cruz a ver con qué se encontraban, cuando de la nada los piratas fueron los que decidieron tomar la iniciativa y les metieron un par de cañonazos desde la costa a 2 barcos norteamericanos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que te he dicho que le pasa a la gente que ataca los barcos de Estados Unidos? La regla número 1 de los Estados Unidos y de su marina es: no toques mis barcos. Por tanto, los americanos, a veces sorprendidos con este par de zampazos que les tiraron desde la costa, decidieron hacer lo que habían estado perfeccionando hacer durante mucho tiempo: meterse en los botes, ir a la costa. No obstante, esto no lo hicieron al momento. Ellos dijeron: está bien, me sorprendiste, no sé dónde estás, pero te voy a estar observando un rato. Y a la mañana siguiente, bien tempranito en la mañana, los americanos se bajaron de sus buques, desembarcaron y le dieron candela a todo, otra vez en el área de Cabo Cruz, sumando al menos un tercer incidente donde la Marina de los Estados Unidos tocó territorio cubano o español y le dio candela a todo lo que se encontraba por delante. Esto, por supuesto, no le gustó a España, que no hizo una bulla tan grande en aquel momento, pero como bonus track les vamos a contar otra historia donde el incidente sí tuvo graves consecuencias. Para 1824 se habían incrementado notablemente los ataques sobre propiedad norteamericana en el Mar Caribe. Al menos 10 barcos norteamericanos habían sido atacados por piratas en aguas puertorriqueñas. Y bueno, los americanos decidieron tomar cartas en el asunto, persiguiendo a estos piratas hacia un lugar en Puerto Rico llamado Fajardo. Decidieron inteligentemente desembarcar una partida de marines vestidos de civil para perseguir a los piratas en suelo puertorriqueño. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó todo lo que podía salir mal. Lejos de encontrarse con los piratas, se encontraron con el ejército español, que, distinto a lo que nos han pintado en Elpidio Valdés, era una fuerza militar muy efectiva en aquellos tiempos, y decidieron tomar prisioneros a todos los marines y a su capitán y tirarlos en un calabozo. Esta noticia llegó a los oídos del comodoro Porter, quien se apareció por ahí y amenazó con bombardear la ciudad si los españoles no devolvían a la tripulación y hacían una disculpa pública al gobierno de los Estados Unidos, desatando un incidente diplomático sin precedentes, que cuando llegó a los oídos de la presidencia, como que no les hizo mucha gracia. A pesar de que los españoles finalmente, luego de negociaciones, hicieron la disculpa y devolvieron la tripulación, Porter fue llamado a consultas a los Estados Unidos. ¿Y qué creen que pasó? Pues sí, le hicieron una corte marcial y le quitaron su cargo de almirante en la Marina de los Estados Unidos. En otras palabras, lo despidieron, cosa que él resolvió uniéndose a la Marina de México. En marzo de 1825 ocurrió el que se podría decir es casi que el último incidente registrado en territorio español de Cuba, cuando la Marina norteamericana persiguió hasta dentro de la bahía de Sagua la Grande a un barco pirata, lo enfrentó y lo hundió.
También estamos hablando de 1825, el año donde se dice que marcó el final de la era dorada de la piratería, una era que había durado casi 3 siglos. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con el Diablito y con Roberto Cofresí? Ahora se los voy a contar. El Diablito tenía una estrategia muy fácil. Atacaba, cogía lo que tenía que coger, acababa con quien tenía que acabar y a través de los cayos de la Florida se retiraba hacia Cuba, donde era muy difícil que lo persiguieran los americanos porque hasta ese momento no se permitían landing parties en territorio cubano. Uno, porque España no dejaba, y dos, porque Estados Unidos estaba un poco renuente a, como ya les dije, tener problemas con el imperio español. No obstante, a petición de los mismos militares norteamericanos, o sea, de la misma Marina, y sobre todo de los comerciantes del lobby mercantil norteamericano, pues los americanos dijeron, ¿saben qué? Vamos a caerles atrás a esta gente y vamos a ver qué es lo que pasa. No obstante, el final del Diablito no fue en territorio cubano. En 1823 al Diablito lo acorralaron al norte de Cuba, presumiblemente en el área de Pinar del Río, o sea, de Cabo San Antonio, y luego de infligirle fuertes pérdidas, lograron expulsarlo de esa área para que se moviera hacia occidente, buscando el territorio de Yucatán en México. Los americanos siguieron persiguiendo al Diablito, que tenía incluso más efectivos que ellos. Eran aproximadamente 80 piratas en el barco del Diablito contra unos 30 y tantos marineros norteamericanos. No obstante, la persecución dio frutos y luego de un combate encarnizado donde la mayoría de la tripulación de los piratas fue liquidada por el fuego enemigo o se ahogó tratando de huir del barco ante el poderío de fuego de los norteamericanos, bueno, el Diablito cayó al agua y una vez invitado a rendirse, ¿qué creen que dijo el man? Aquí no se rinde nadie, yo no me voy a rendir. La diferencia en otros momentos en que se ha dicho esta frase en la historia de Cuba es notable. Los americanos ni cortos ni perezosos dijeron, pues aquí no se rinde nadie. Bueno, perfecto. Y al Diablito le pasaron la cuenta mientras estaba en el agua tratando de flotar por su supervivencia. El final de Cofresí no fue diferente en cuanto a la tragedia, pero no fueron los americanos quienes acabaron con su vida y su carrera en la piratería. Luego de muchísimo tiempo de ataques muy exitosos y huidas espectaculares, pues Cofresí fue finalmente capturado por los españoles, quienes le hicieron una corte marcial, lo juzgaron como si fuera un militar y luego de haber admitido el haber liquidado a más de 400 personas e incluso tratar de comprar su libertad ofreciéndole a las autoridades españolas 400 libras de oro, los españoles dijeron que de eso nada, monada, porque también en ese momento estaban comenzando los procesos de corte marcial contra Porter en los Estados Unidos y era como que una cosa lleva a la otra. A este man le están haciendo la corte marcial porque vino cayéndote atrás a ti y entonces si nosotros te dejamos ir, esto va a parecer que a los americanos nos estamos burlando de ellos. Por tanto, te vas. Cofresí fue fusilado entonces en marzo de 1825 por las autoridades españolas y a su familia le cargaron los gastos de la defensa que en ese momento ascendieron a más de 600 pieces of eight, o sea, lo que sería el dólar español de la época para compararlo con la moneda norteamericana y tener una referencia más exacta. Y ese fue el final de los piratas del Caribe, no solo por la muerte de Cofresí luego de ser capturado por España, sino por los esfuerzos conjuntos de al menos 3 países, o sea, el Reino Unido, España, a fin de cuentas, y quienes luego se convertirían en el poder marítimo por excelencia. Pero digamos que luego, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a proyectar su poder naval de manera diferente. Pero ya, desde ese momento, knock knock,
estaban tocando las puertas como al menos un poder regional. Este fue el capítulo de hoy, donde estuvimos hablando de la Marina de los Estados Unidos y de su lucha contra contra los piratas del Caribe. Nos vemos entonces en el próximo video.